ponencia se llama Cambia la película. Cambia la película porque tiene mucho que ver, la cita os ha dado una pista, con la necesidad que tenemos de evaluar y de cambiar aquello que no funciona. En ese sentido, creo que todos podemos estar de acuerdo en que enseñamos en tiempos difíciles. Enseñar hoy parece más difícil que nunca. No tenemos más que entrar en una sala de profesores para pensar que nunca los profesores lo han tenido tan difícil, con un montón de obstáculos, con un montón de problemas. Muchos compañeros al final acaban pensando que la educación es como una especie de batalla perdida, con enemigos que nos atacan por todas partes. Por ejemplo, los padres, al frente, siempre dando la razón a sus hijos, con aquellas experiencias tan traumáticas que tiene uno, ¿no? Como cuando te dicen, no, mi hijo no ha sido, mi hijo esto lo ha hecho así o así, y mi hijo nunca miente, porque los hijos adolescentes no mienten jamás. Los que somos padres adolescentes sabemos que los adolescentes nunca mienten, nuestros hijos nunca mienten. Unos padres que se ponen frecuentemente a la defensiva, que intervienen en nuestro trabajo como no les gustaría que nosotros interviniésemos en el suyo, a veces con una mentalidad muchas veces de discutir una nota en lugar de vigilar lo que ellos necesitan, ¿no? Que sería esta misión común que tenemos de la educación de sus hijos. Por el flanco, los políticos, que no hacen más que pedirnos que hagamos más con menos recursos, que nos cambian las normas constantemente, que unas veces nos piden que califiquemos, que otras veces que evaluemos por competencias, que nos hacen un decreto y luego lo modifican con una orden, que nos ponen 20.000 requisitos que luego nadie se encarga de supervisar, que nos piden objetivos contradictorios, mientras que por otro lado nos ataca la sociedad. Una sociedad que promueve el éxito fácil, que promueve el no esforzarse, que en definitiva está educando también a nuestros alumnos, educando ella con unos contravalores que van en la dirección contraria a las que nos piden teóricamente a nosotros, que les dan modelos negativos, que les dan modelos donde el éxito llega a través de la inspiración o de una habilidad muy concreta y no a través del esfuerzo y el trabajo. Y para rematarnos, una tecnología que muchos ven como algo que lo que hace es vaciar los cerebros de nuestros alumnos y llenarlos de cotilleos, de TikToks, de selfies, en definitiva, algo que los atrofia y los adocena. Así que la reacción ante todos estos ataques pues es defensiva. Muchos reaccionan encerrándose en castillos mentales. No se me ocurre mejor ejemplo que esas salas de profesores que han sustituido el humo del cigarro por nubes tormentosas de quejas, dando testimonio de todo esto que estoy diciendo, ¿no? Cada vez que entramos a una sala de profesores es extraño no ver a algún compañero quejándose del padre de fulanito, de que menganito ha contestado mal, de que tengo que hacer una programación y ahora me la han vuelto a cambiar y la legislación dice tanto. Todo eso somos testigos. Somos testigos y nos dejamos muchas veces intoxicar por ese humo. Así que la sensación que nos queda como docentes y que les queda a estos que se encierran en los castillos de la queja es que están solos contra el mundo, que están defendiendo los valores de la educación de toda la vida, intentando resistir para salvar la educación de verdad con herramientas que eran válidas hace 100 años. Una lucha contra toda esperanza, una lucha que ven perdida y en la que culpan al resto del mundo de su propia desesperación. Así, sienten que todo está perdido. Para ellos, la educación es una especie de película épica, aquellas donde ellos son los héroes trágicos que temen que su sacrificio es inútil porque ya no se puede hacer nada. Pues bien, eso es lo que no tenemos que evitar. Es lo que con lo que tenemos que romper. No queremos que sea, yo no quiero que esa sea mi película. Yo no quiero pensar que soy un soldado que va a dar su vida para defender algo que ya no tiene valor. Yo quiero que mi película sea una película romántica. Yo quiero una peli donde la educación no sea un castillo en el que me encierro a defender algo antiguo, sino un amor verdadero, algo que me enamora, algo que me llena de pasión. Quiero que la educación sea no armaduras, no espadas, no almenas. Quiero que sea un sueño,
Quiero que la educación vuelva a ser esa tarea de descubrir, de trabajar, de probar cosas, de aprender. No debemos encerrarnos en los castillos. Lo que quiero es abrir, descubrir nuevas ideas. Tenemos que entrar en otras clases, no tenemos que encerrarnos, tenemos al revés que abrir las puertas. Y cuando digo abrir las puertas, me refiero incluso físicamente. Tenemos que salir fuera de ellas y entrar, por ejemplo, en otras clases. Una de las estadísticas más negativas de la evolución de la educación española es cuando nos comparan con los países de la OCDE en cuántas veces hemos ido a la clase de un compañero a ver cómo hacía la misma tarea que nosotros, cómo la abordaba él. Bien, eso tan sencillo que es básico para mejorar, compararnos, coger ideas de nuestros compañeros, no lo hacemos. Tenemos que abrirnos y ver lo que hacen en nuestro colegio, ver lo que hacen en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestra comunidad autónoma, lo que se hace fuera, lo que se hace en Europa. Hay que hacer proyectos con otros compañeros, proyectos con otros centros. En nuestro caso, por ejemplo, en el Colegio Javi, empezamos a trabajar mucho con otros colegios europeos a través de redes como Erasmus Plus o eTwinning, que son vehículos perfectos para este intercambio de ideas, para este intercambio de propuestas y de información. Y esto tiene un efecto inmediato en la educación, pero no son las grandes cosas. Nosotros, por ejemplo, hemos contribuido a implantar, por ejemplo, tecnologías en las aulas, en otros países, o hemos dado también nuestra experiencia en los grupos interactivos para traer los padres al aula, que luego lo haremos, sí, cosas grandes, pero también las pequeñas. Los padres estaban muy contentos cuando cambiamos el formato de las aulas de hace 3 años y les pareció súper original, muy bonito, etcétera, y es una idea que habíamos cogido simplemente de otro colegio que habíamos ido en Irlanda. Entonces, os invito a abrirnos a compartir a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional e internacional. Esas herramientas que os he comentado son increíblemente prácticas. Nosotros tenemos acuerdos intercambios con colegios de Alemania, institutos de Suecia, de Finlandia, de Irlanda, de Gran Bretaña, de Grecia, de Italia, de Portugal. Y al ser de la Unión Europea, todo esto con coste cero. Así que abramos las puertas. Porque la clave de todo esto, la clave de la innovación, la clave de volver a enamorarnos de la educación es cambiar la película. Vamos a crear nuevos mundos en nuestras aulas que impresionen a nuestros estudiantes. Es muy importante el O que dicen los anglosajones, ¿no? Tenemos que impactarles. Y para eso es muy importante que no nos olvidemos del gran componente creativo que tiene nuestra profesión. Esto quiero detenerme unos segundos para darle la importancia de vida. En muchas ocasiones, por mi experiencia como jefe de estudios, he comprobado que gran parte de la sensación de cansancio, de quemazón que tienen algunos compañeros, viene de que hemos olvidado esta parte creativa que tiene nuestra profesión. Y nos hemos limitado a repetir y a copiar. Y entonces nos hemos alienado, ya no hemos sido profesores de verdad, si nos hemos limitado a aplicar lo que han pensado otros o lo que han hecho otros. Tenemos que ser creativos, tenemos que crear nuestro propio material, nuestros propios proyectos, nuestros propios itinerarios. Y eso no solamente va a ser práctico para mejorar los resultados, sino que nos va a hacer sentirnos mucho mejor como docentes. Decíamos de los enemigos. No tenemos que luchar contra la tecnología, contra la sociedad o contra los políticos. No son orcos los padres no son orcos que nos acechan a las afueras del abismo de Helm, sino que tenemos que convertirlos en aliados. ¿Vale? Y eso se puede convertir todos esos enemigos en aliados. ¿Cómo? Pues os cuento un poquito mi experiencia. Os voy a hablar ahora de una de mis creaciones favoritas, que es pues, un viaje fantástico, ¿no? A través del tiempo y la imaginación, al que bauticé como las guerras Clio. Las guerras Clio son una gamificación, que gracias a la tecnología me ha permitido diseñar y gestionar toda una estructura de tipo PBL. PBL es un tipo de gamificación muy sencillo, muy básico, y que todo el mundo sin experiencia puede poner en marcha. ¿Vale? No os voy a hablar de cosas que requieren muchísima formación específica, sino de casi todas las experiencias van a ser de que podáis empezar ya a investigar o a probarlas. En este caso, PBL significa puntos, badges, o sea, insignias y clasificaciones, leaderboards. Y el planteamiento es muy sencillo y a través de una narrativa de ciencia ficción distópica, pues como podéis ver un poquito por la portada, pues era un entorno cyberpunk, de ciencia ficción distópica. Cuando la diseñé, pues estábamos en plena época en que había de las distopías de ciencia ficción femenina, como los Juegos del Hambre, como la serie Divergente.
y bueno, pues aproveché que eso se había convertido en mainstream pues para diseñar un entorno narrativo en el cual a través de una serie de megacorporaciones que luchan por por una metodología, por una tecnología de viaje en el tiempo, a través de lo que llamé la crionosis, etcétera, con una historia muy interesante que podéis ver en mi canal si tenéis curiosidad, pues con eso conseguí integrar proyectos, temas, contenido, trabajo en equipo, evaluaciones mediante rúbricas de una forma intuitiva y de una forma muy eficaz. Por ejemplo, estáis viendo aquí lo que son las criotécnicas. La gamificación tiene un impacto directo cuando la empecéis a trabajar con ella, en el sentido de que aumenta la motivación a través de dos elementos muy poderosos que son la narración y la competencia. El hecho de contar una historia y el hecho de la competición, de ver quién gana. Pero la gamificación tiene un tercer elemento que es empoderar al alumno, al darle control sobre su propia calificación. ¿Cómo lo hice yo? Pues esos puntos, yo digo que esto es más sencillo de hacer, esos puntos que muchos de vosotros intuitivamente habéis trabajado ya con ese tipo de puntos. Cuando yo era niño se trabajaba mucho con positivos, negativos, etcétera. Pues ese tipo de puntos transformados narrativamente en cleopuntos, etcétera, pues los iban acumulando a través de tareas individuales, a través de tareas colectivas, a través de diversos logros que iban consiguiendo en la clase, con las dinámicas en el aula, y los podían transformar en ventajas de cara a pruebas o calificaciones, que es, a fin de cuentas, es uno de los cebos más eficaces para los alumnos. Con esto conseguimos un doble objetivo. No solamente estamos motivando, no solamente estamos enganchando al alumno, sino que al empoderarle en su clase, en su calificación, estamos derrotando a uno de los principales enemigos que tenemos los profesores. Y en esto no hablo como docente, hablo como jefe de estudios. Muchísimos de los problemas de convivencia en las aulas vienen de este enemigo, que es la arbitrariedad. Cuando los alumnos piensan que el profesor es arbitrario, que la nota sale, no saben de dónde sale la nota, tenemos un alumnado que considera legítimo cualquier cosa que se pueda hacer contra tu clase o contra tu asignatura. ¿Vale? Eso ocasiona gran parte de los problemas. Si tú al alumno le empoderas a través de diversas técnicas, esta es una, hay otras, ¿no? Como la colaboración, etcétera, tú le empoderas también sobre la calificación, estás evitando ese enemigo que, en mi opinión y por mi experiencia, es uno de los más grandes, de los más peligrosos que tenemos como profesores. Además, la gamificación me dio una excusa para tener ya perfectamente, para poder trabajar con cooperativo o colaborativo, para poder hacer trabajos grupales. Con la excusa de las megacorporaciones que luchaban en este universo cyberpunk, pues yo tenía dos grupos principales, que se llaman Atlas y Prometeo, ¿vale? Que cada uno más o menos la mitad de la clase, que a su vez se dividían en 4 grupos medianos y en 8 pequeños. Es decir, tenía básicamente lo normal, como suelo tener 24 o 25 alumnos por clase, pues tenía 2 grupos de 12, esos 2 grupos de 12 se dividían en 2 grupos de 6 y esos 2 grupos de 6 en 2 grupos de 3. De tal manera que yo tenía grupos pequeños, medianos o grandes en función que según el tipo de tarea, según el tipo de actividad o de proyecto que quisiera desarrollar, podía abarcar uno u otro. Además, estas tareas, además eso me permitía integrar tareas grupales. La gamificación, los puntos no solamente eran puntos individuales que se transformaban en criotécnicas, sino que los puntos que iban acumulando individualmente y por grupo servían para competir en las llamadas incursiones, ¿vale? Narrativamente había una serie de capítulos que llamábamos incursiones, que eran viajes de investigación y exploración a las diversas épocas en las que estábamos, traducido a nivel de metajuego, básicamente agrupábamos los temas en grandes unidades temáticas del curso, y al finalizar esas unidades temáticas, los grupos que más puntos tenían, pues tenían recompensas directas. Estas a nivel grupal, las que he comentado antes, las técnicas eran a nivel individual. Por ejemplo, veis aquí, por ejemplo, cómo llevábamos la cuenta de las tareas individuales. Deciros que la tecnología te ayuda muchísimo en esto. O sea, gracias a la tecnología puedo hacer los vídeos motivadores, gracias a la tecnología puedo usar los vídeos explicativos con los que trabajamos en Flip Classroom, de los cuales hablaremos luego. Gracias a la tecnología, llevar el seguimiento de una gamificación es extremadamente sencillo. Esto es una hoja de cálculo en el cual, con unos algoritmos muy sencillos, pues yo meto las rúbricas. Puedo meter tanto rúbricas como resultado de test, como lo que sea, y me lo transforma en cliopuntos, los cuales ellos, a través de las hojas de cálculo compartidas, pueden llevar el chequeo constante de cómo van sumando, cómo van ganando esos puntos, esos cliopuntos que tan importantes son para el desarrollo de la materia. Y he hablado aquí de gamificación. Otra herramienta que descubrí muy útil es aprovechar
algo que mucha gente confunde, ¿no? Es aprovechar la capacidad, el amor por el juego que tienen los niños y los adolescentes. Es decir, jugar en clase. Fijaos que la gamificación no es exactamente jugar, ¿no? La gamificación estamos ahí utilizando estrategias de juego, en este sentido, pues puntos, competencia, etcétera, pero no es jugar exactamente. Pero jugar así como suena también sirve para aprender. Es una de las principales fuerzas de aprendizaje informal. Entonces, pues si tú puedes crear un juego en el cual se trabaje alguna de las competencias o alguno de los contenidos que tengas en el aula, pues miel sobre el cual estás sumando aprendizaje. Entonces yo lo que hice es coger algún filler, algún juego de estos que dura poco y que tiene reglas sencillas, pues para trabajar diversos asuntos. Por ejemplo, este que veis aquí es La Corte de los Milagros. Es un juego de cartas que sigue una estructura de familias colores, lo que serían los típicos juegos que pueden ser con los palos de la baraja, etcétera. Bueno, pues yo transformaba eso en los distintos partidos políticos del reinado isabelino y dentro de esos partidos políticos por las diversas estrellas, los diversos políticos y espadones de esos partidos, con una serie de cartas de evento que modificaban lo que estaba ocurriendo en su momento, la aparición de las guerras carlistas, la aprobación de las constituciones, etcétera, pues tenía un sistema de juego eficaz y el cual podías jugar rápidas partidas en los cuales un niño veía rápidamente y ubicaba rápidamente un personaje con su partido y su época. ¿Para qué servía esto? ¿Qué utilidad tiene? Pero vamos a jugar en clase. Pues, por ejemplo, sin necesidad de hacer nada revolucionario. Yo lo utilizo mucho para los tiempos muertos estos que quedan, lo típico, una sustitución que te toca hacer porque un profesor, un compañero está malo y te toca sustituirle en clase, pues si llevas un juego de estos, lo puedes trabajar. O esos 15, 20 minutos tontos que te quedan de que has terminado un examen y llega el recreo en 20 minutos y no vas a empezar un tema, pues para este tipo de cuestiones, si un juego de este estilo es muy indicado y estás trabajando de una forma eficaz, contenidos, competencias, de una forma informal. Como funcionó muy bien, pues probé otros juegos que había en el mercado, vi que había uno que trabajaba sobre las cronologías, sobre las líneas temporales y diseñé uno de una forma muy sencilla. Luego, si queréis, hablamos del bricolaje de gamificaciones y ludificaciones, pues diseñé mis propias cartas para trabajar eventos históricos a través de un juego que llamé pues la flecha del tiempo. Aquí veis, por ejemplo, alguna de las cartas que utilicé pues, en el módulo que tengo sobre la Edad Moderna, tengo otro sobre España contemporánea, otro sobre Universal contemporánea, y es fácilmente adaptable pues por ejemplo, literatura, por ejemplo, para las obras y artistas, o, por ejemplo, en las reacciones de ciencias, la parte que dan de historia de la ciencia, pues viene también, es muy fácil de adaptar. Decíamos también que la tecnología es nuestra aliada, la hemos convertido en aliada, vamos a convertir a la sociedad en aliada. Necesitamos que trabajar con la sociedad, necesitamos que nuestros alumnos adquieran una capacidad crítica, que sean capaces de interactuar con esa sociedad. Y nosotros en nuestras asignaturas tenemos que enseñarles a interactuar, a debatir, a comentar textos, a comentar vídeos, a adquirir la información y enseñarles a partir de esos materiales que ellos puedan desarrollar esa capacidad crítica que decía antes. Todo esto está muy bien, pero evidentemente come muchísimo tiempo de aula. En mi caso, por ejemplo, pues yo tenía el problema, yo doy historia en cuarto de la ESO, en historia de cuarto de la ESO, pues son 3 horas a la semana, tengo que dar toda la historia contemporánea universal y toda la historia contemporánea de España en 3 horas a la semana, con debates, con comentario de texto y con proyectos. Pues no me da tiempo. Entonces, a partir de esa necesidad, yo vi dónde puedo ganar tiempo, porque yo no puedo, los proyectos no los puedes enviar para casa, muchos de ellos. Si envías un comentario de texto para casa, cuando el niño tenga una pregunta, ¿cómo se lo vas a contestar? Yo necesitaba que estos proyectos, estas actividades, estos comentarios se hiciesen conmigo en clase. Pero si hacíamos eso, no explicaba. ¿De dónde saco ese tiempo que me faltaba? Bueno, pues estudiando diversas metodologías, pues encontré la clase invertida. Y con esto quiero detenerme para recalcar algo muy importante. Y es que la innovación no es innovación porque sí. O sea, no probamos cosas nuevas porque toque. Probamos cosas nuevas porque tenemos una necesidad, lo que tenemos no nos la soluciona, pues buscamos algo alguna metodología o alguna tecnología que nos ayude para resolver ese problema. Yo tenía una falta de tiempo y descubrí que la clase invertida hoy en día era una forma válida. Digo hoy en día porque si me lo dicen esto hace 10 años, pues digo, sí, hombre, voy a tener yo, esto es una cosa de americanos flipados, como voy a tener yo una cámara para grabarme todos los días, editarlo, etcétera, eso me llevaría horas, es imposible, pero ahora mismo con un iPad, con un móvil, con un ordenador cualquiera, tú tienes las capacidades de editar una pizarra, de editar imágenes, de editar vídeo de una forma extremadamente sencilla y directa. Pues a partir de ahí, pues empecé a trabajar
con clase invertida, porque la clase invertida me permitía sacar las explicaciones fuera, que la explicación es algo que no tenía un gran valor añadido, o sea, una explicación mía y otra explicación mía, pues se parecen bastante. Entonces, si yo la grabo, ya me sirve para todos los años, el niño en la explicación es pasivo, pero al día siguiente, en clase, como vamos a trabajar sobre ese vídeo, como vamos a trabajar sobre los conceptos a través de un comentario de texto, a través de un proyecto, pues ahí me va a poder hacer esas preguntas y yo voy a poder responderle directamente. Y estamos practicando el aprendizaje de oportunidad. Porque el drama que tiene, uno de los dramas que tiene la metodología tradicional, con clase magistral, etcétera, es, vale, si la puesta en práctica de lo que tú has aprendido lo haces en ejercicios que haces en casa, cuando llegues a casa tienes una duda, ¿a quién se la preguntas? En secundaria esto es mortal, porque en primaria se le preguntan a los papás y los papás pueden ayudarle. Pero en secundaria el alumno que tiene esa duda no se la respondes hasta el día siguiente y no te la va a hacer, como sabemos nuestra experiencia, no te la va a hacer la inmensa mayoría de las veces. La inmensa mayoría de los alumnos no te va a hacer la pregunta. Se va a quedar ahí. Si estamos en clase, pues no tiene otra cosa que hacer que hacer la pregunta. Y sí te la va a hacer. Vas a aumentar el número de interacciones a partir de tú poder trabajar en clase esas tareas, esos proyectos, etcétera. ¿Y el tiempo de dónde has sacado? Has sacado la explicación fuera. El otro enemigo que nosotros teníamos era el de los padres, ¿no? Todos coincidimos, de hecho yo creo que es el hit parade en las salas de profesores, problemas con los padres, que son poco colaboradores, que justifican a los niños, que generan muchísimos problemas. Bueno, pues hay herramientas que pueden transformar esos. La experiencia de nuestro centro es a través de los grupos interactivos, con los cuales el padre entra en el aula de una forma organizada, para trabajar bajo la guía del profesor y colaborar en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo lo que sea trabajar con padres es positivo para nosotros. Cuanto el padre más trabaje contigo, cuanto más te apoye, más confianza va a tener en ti. Y la confianza es oro en la educación. Si el padre confía en ti, el padre te va a respaldar ante cualquier duda del niño. Te va a respaldar. Y el niño, al ver que padres y profesores están de acuerdo, al final va a entender mucho mejor lo que tú le quieras decir. Por tanto, la apertura, la transparencia, el colaborar con los padres es positivo, ¿vale? De hecho, muchos lo están descubriendo estos días, ahora con esta situación tan peculiar, pues los padres han tenido que trabajar mucho y de ahí se están sacando muchas enseñanzas positivas. Repito, la confianza es vida para cualquier proyecto educativo. Cuanto más trabajemos con los padres, más confianza tendrán ellos en nosotros. La tecnología también nos ayuda en otro de los problemas, ¿no? Y es cómo dar todos los temarios, todas las cosas que tenemos que hacer, etcétera. Bueno, pues la tecnología nos ayuda porque ahora, gracias a ella, tenemos muchas formas de llegar a los alumnos con diversos estilos de aprendizaje, con diversas capacidades, etcétera. Por ejemplo, a través de la tecnología yo empecé a diseñar vídeos que utilizaba para Flip Classroom y convertirlos en un canal, primero de YouTube y luego en un podcast de iVoox. Creé un canal, se llama Cleonautas, que por aquello de esta narrativa que creé para las clases, que son las guerras Clio, de hecho yo a los alumnos pues, le llamo Cleonautas, tenemos ese guiño que tenemos, y con este canal pues conseguí llegar a los alumnos también en los tiempos no de clase. Cuando tú creas un vídeo explicativo para una flip, no solamente es útil para esa asignatura en la flip, no solamente para trabajar al día siguiente en clase, sino que el alumno va a poder repasarlo en cualquier momento, o, y esto es muy curioso, vas a conseguir que otros alumnos que no son tuyos, es decir, vas a romper el aula y vas a llegar a muchísima gente de otros institutos, de otras provincias, de otras comunidades o de otros países, ¿vale? Y vas a romper también los lugares del aprendizaje. Con los vídeos y, por ejemplo, con el podcast, yo conseguí que mis alumnos pudiesen dar la clase o recibir la clase mientras estaban, por ejemplo, en el gimnasio o estaban haciendo running o cuando iban o venían del colegio en autobús o en tren. Entonces, multiplica los espacios de aprendizaje, multiplica las oportunidades de aprendizaje. Y me quiero detenerme ahora un momento para hablaros de algo que muchos compañeros ya me estarán mirando con cara rara. Decir, pero bueno, esto es muchísimo trabajo. ¿Cómo yo no puedo hacer tantas cosas? Quiero comentaros que, y si veis en el canal lo vais a descubrir, que no hace falta hacer un vídeo profesional para esto. Tenemos herramientas que nos permiten hacer vídeos y aprovechar el material que ya hemos generado. Todo el material que vosotros estáis generando propio es vuestro capital de enseñanza-aprendizaje. Los vídeos, os cuento, yo
había diseñado a lo largo de los años un amplio programa de apuntes, comillas, libro de texto personal, tradicional, texto, bla, 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 bla. Bueno, cuando llegaron los años, finales de los años 90, pues empecé a transformar eso en presentaciones, esquema. Pues bien, esa presentación esquema que utilicé en los años 90, a finales de los años 90, cuando empezamos a trabajar ya con ordenadores, empezamos a trabajar ya con pizarras y proyectores, pues lo transformaba, esas presentaciones pudieron transformarse muy rápidamente en los guiones de los vídeos. Y una vez que hice los vídeos, fue extremadamente sencillo sacar la pista de audio y convertir esos vídeos en podcast. Es decir, el mismo material, si está bien hecho, es fácilmente transformable en distintos formatos. Y yo con el mismo material de partida puedo llegar al alumno que le gusta leer, al alumno que es más visual, al alumno que está acostumbrado a ver vídeos o al alumno que le gusta muchísimo estar con los casquitos puestos y escuchando. O sea, puedes llegar a distintos estilos de aprendizaje con el mismo material, con el mismo esfuerzo que has hecho en origen. Con todo esto, mi experiencia es que con esta nueva película, con esta nueva aproximación, haciendo todas estas cosas nuevas, pues yo me conseguí volver a enamorar, conseguí volver a descubrir, en este caso, a llevarme a la chica, a llevarse lo que queráis, a llevarse al chico, para volver a sentirnos como profesor. La importancia es que redescubras eso, esa pasión, ese amor perdido que teníamos por la educación. Y ese es mi deseo, que os volváis a enamorar de la educación y que esta vez sea para toda la vida. Así que esta es la pregunta que os hago para terminar lo que es la primera parte de la exposición, ¿no? Que es, ¿cuál es mi película? ¿Sigo la película de luchas, de armaduras rotas, de espadas rotas y de cadencia tipo Señor de los Anillos, o paso a la película romántica? ¿Vale? Ese es el planteamiento que nos tenemos que hacer. Y me voy a despedir pues hablando un poco de las evidencias, ¿no? Decía Ismael Sanz, que fue alto cargo en la educación de Madrid hasta hace poco, que en educación teníamos demasiadas ocurrencias y hacían falta más evidencias, ¿vale? Todas estas cosas funcionan. Bueno, pues eso es lo que tenemos que comprobar cada uno. Cada cuestión de innovación metodológica o tecnológica hay que probarla. ¿Funciona? Perfecto. ¿No funciona? Probamos otra cosa. No nos quedemos en que esto funciona, tiene que funcionar siempre. Lo que funciona un grupo puede no funcionar en otro grupo. La metodología que funciona a alguien puede que a ti no te funcione. La cuestión es probar y demostrar. En este caso, veis, por ejemplo, cómo la situación que me llevó a la epifanía de la innovación, de que yo tenía que hacer cosas para cambiar. Yo era muy feliz dando clase. Yo era una persona, soy profesor de historia, es facilísimo dar historia, sabía mucha historia, contaba muchas anécdotas, tenía mucha erudición, mis clases eran muy amenas, los chavales se lo pasaban pipa y yo era súper feliz. Pero me empecé a dar cuenta cuando empieza la segunda década del siglo XXI que cada vez tengo más problemas para conseguir enganchar a los alumnos. No enganchar en la clase sí estaban bien y sí se portaban bien, seguían escuchando, seguían divirtiéndose, pero a la hora del trabajo empecé a darme cuenta. Fijaos en esa gráfica que os he comentado, fijaos en el grupo de cuarto A. Cuarto de la ESO, sabéis que tiene, como es un grupo, es un curso propedéutico, pues hay ya muchos, tanto en la antigua ley como en la nueva y la que vendrá, pues probablemente se haga siempre una división entre alumnos que van a acabar estudiando en el bachillerato y la universidad y alumnos que van a dejar de estudiar o van a hacer FP. Por razones que no vienen a cuento, los que piensan que van a estudiar FP, por alguna razón se asimilan a los que piensan que no van a seguir estudiando. ¿Veis ahí los resultados que me hicieron el segundo año, que tienen resultados similares y que me hicieron plantearme que tenía que hacer cambios? Fijaos que estamos hablando en junio, ¿vale? En septiembre hay muchos factores extra que pueden modificar la percepción. En junio me di cuenta que llegaba a tener un 30% de aprobados. Un 30% de aprobados en un curso. Lógico. Alumnos, un curso homogéneo, negativo, es decir, con perspectiva negativa para los estudios, porque en cuarto a todos eran que iban a hacer FP o nada, pues me encuentro con que el 30% están en cuarto, con lo cual ellos saben que el sistema les lleva a promocionar y que la ley les permite promocionar con una o dos asignaturas. ¿Qué es lo que hacen estos alumnos en septiembre? Quitarse las asignaturas que más trabajo obligan. Como yo soy un profesor exigente, que da muchísimo temario y muchas pruebas, pues dije, no, pues la historia la pasamos de ella. Entonces, fijaos qué resultados. Tenía que hacer algo para volver a enganchar a esos alumnos. Pues, a partir de ahí viene toda esta reflexión que os he comentado de la gamificación, de la clase invertida, etcétera. Y estos son los resultados el siguiente año a partir de que empecé a trabajar con la gamificación. Vemos cuarto A, el grupo homogéneo negativo, cómo hemos pasado fijaos, de un 30% de aprobados, hemos pasado a casi el doble, ¿vale? A casi un 60%. Como la nota media ha subido en 2 enteros, ¿vale? En el grupo homogéneo, en el segundo grupo, el que al revés, el de gente que va a estudiar, los datos eran muy buenos, incluso mejoraron. Pero el cambio dramático, donde yo creo que os fijéis, es en el cambio del grupo homogéneo con perspectiva negativa respecto a los libros y respecto al estudio. Fijaos cómo hemos duplicado los resultados.
¿Son cosas de tiempo, son cosas de promociones? ¿Hay promociones buenas o malas? Vemos que esto se mantiene en el tiempo. El curso 2013-2014 fue el segundo que tenía resultados bastante negativos, aunque fueron un poco mejores que el anterior, que había sido desastroso, pero vi que la tendencia era muy negativa. Empecé a cambiar y fijaos cómo resultados se duplican o incluso triplican. Es decir, si nos ponemos, si hacemos cambio, si damos lo mejor de nosotros, podemos dar la vuelta, podemos cambiar la película. ¿Vale? Y esa es la clave. Volver a enamorarnos de la educación, probar cosas. La innovación no es innovación porque sí, la innovación es necesito cambiar, vamos a ello. Y esta sería un poco pues la experiencia que quería compartir con vosotros y que espero que os pueda ser útil. Cualquier trozo de información, cualquier sugerencia, pues si alguno tenía un problema que se vea identificado, que lo pruebe y si no tenéis un problema de estos, por lo menos sí que hagamos esa reflexión de, no, mi problema es distinto, pero voy a buscar qué puedo conseguir para mejorarlo. Porque como decía la cita del principio, o sea, si algo no funciona, lo que no podemos hacer es seguir haciendo lo mismo, ¿vale? Porque tendremos los mismos resultados desastrosos. Así que hasta aquí mi exposición y creo que ahora pues podéis hacerme las preguntas y vamos viéndolas un poquito y a ver si entre todos pues compartimos nuestras experiencias y nuestro amor por la educación, que es lo importante.